Hola, muy buenas. Mi nombre es Javier Vilaplana Ruiz, soy abogado en ejercicio, graduado en filosofía y actualmente estoy cursando un doctorado también en filosofía con ramificaciones en el mundo del derecho. Esta doble naturaleza de mi actividad, tanto la netamente práctica del mundo jurídico como la más reflexiva o intelectual, si se quiere, del mundo académico o filosófico, tiene mucho que ver con el trabajo que a continuación trataré brevemente de resumir. El título de la obra es el de Preferiría no hacerlo, ética y derecho en Kant. Es obvio, todo el mundo sabe, que Kant pasa por ser uno de los grandes arquitectos de la reflexión ética y moral de los últimos siglos. Capaz de haber construido, pues como decimos, un gran edificio en torno a la reflexión ética. Sin embargo, como ha dicho algún autor, como López Fernández, Kant es un hombre del derecho y su reflexión sobre la ciencia jurídica, con especial detalle y detenimiento en la metafísica del derecho, también podemos encontrarlo a lo largo de su obra, y eso es lo que muy inicialmente pretende hacer el trabajo que aquí se presenta. Trabajo que comienza con una aporía, con un dilema ético que trata de trascender el ámbito de lo jurídico para ver cómo puede chocar en ocasiones con el ámbito de la moral. Este dilema pasa por imaginar que somos miembros de un jurado en el que el acusado es un oficial de la Fuerza Aérea Alemana, el cual, a los mandos de su Eurofighter, acaba de derribar un avión civil en el que iban a bordo 164 pasajeros. ¿El motivo?, se preguntarán. Pues que un terrorista ha secuestrado el aparato, un Airbus A320 para más señas, y se disponía, apenas 15 minutos antes de ser derribado, a estrellarlo contra el estadio Allianz Arena de Múnich, un estadio de fútbol que albergaba en ese momento a más de 70.000 personas. El dilema está servido y en el mismo chocan las posturas del Ministerio Fiscal, representado por una aguerrida fiscal, en la que enarbola un principio moral kantiano, aquel que dice que no se puede instrumentalizar a nadie, en el sentido de haber instrumentalizado al pasaje del avión para intentar salvar a otras tantas personas, frente al abogado defensor, que con un criterio más utilitarista trata de hacer ver al jurado que derribar al avión era un mal menor. Este dilema está directamente extractado, sacado de una obra teatral del también jurista Ferdinand von Schirach, y ello nos hace ver cómo es que existe sin duda un gran hilo conductor entre el mundo jurídico y el mundo de la literatura, ¿no?, la filosofía literaria que reivindican, entre otros, Jan-Carles Melich. Bien, la obra que aquí se comenta, preferiría no hacerlo, Ética y Derecho en Kant, trata a continuación de hacer lo que llamamos una cartografía conceptual mínima, es decir, partiendo de los propios textos de Kant, principalmente la metafísica de las costumbres y la fundamentación para una metafísica de las costumbres, ambas del autor prusiano, trata de deslindar qué entiende Kant por metafísica, entiende así como una filosofía, una ciencia pura, a priori, que se aleja del caso concreto, precisamente lo que trata de establecer la fiscal en el caso que veíamos, alejarse del caso concreto y esgrimir principios generales. Como digo, una metafísica de las costumbres en la que, sin embargo, también existe un planteamiento, una reflexión acerca del mundo jurídico, ya que probablemente traten de cuestiones muy similares. Esto es el ámbito, subrayaría Kant, de la libertad frente al ámbito de la necesidad más propio de las leyes de la naturaleza. La ley de la libertad frente a las leyes de la naturaleza. La ley de la libertad entendida como leyes de la moral en sentido amplio, lo que implicaría tanto los aspectos más netamente éticos, que tienen que ver con lo interno, con el sentimiento de deber interno, frente a aspectos netamente jurídicos, que tienen que ver con la libertad en su aspecto más externo, en cuanto que existe un motivo externo, en este caso la propia pulsión de la norma jurídica, es decir, la coacción,
la represalia frente a quien incumple una norma que se desvincularía, de lo netamente jurídico. Como sabemos, el deber desde el punto de vista kantiano es aquel que motiva la buena acción, que lo es simplemente por un deber, no se debe mentir nunca, plantea Kant en alguno de sus escritos, en un célebre ejemplo, frente al el no deber propiamente jurídico, que insisto, tiene que ver con una motivación externa. Esto es, entre otras cosas, con huir del posible castigo, de la sanción propia del derecho. Continúa esta obra, como digo, más allá de una cartografía mínima terminológica, hablando de qué sea la metafísica de la ciencia jurídica, de algo que hemos hablado ya, para detenerse en esa distinción de la que hablamos también antes someramente entre libertad y naturaleza. Es el ámbito de la libertad, es el ámbito de la moralidad y de las leyes, tanto las éticas, que tienen que ver, subrayamos esto, con lo interno, y las leyes jurídicas, las leyes legales, que tienen que ver con el ámbito de lo externo. Claro, y se pregunta Kant, ahondando en su obra, ¿y qué es el derecho? Pues el derecho, para el autor prusiano, no deja de ser una conjunción de libertad y arbitrio de cada cual en relación con los demás. Es decir, ni más ni menos que una suerte de sistema de paz social que evita el conflicto, que trata de armonizar el ámbito de la libertad irreductible de cada ser humano con el de los demás, conciliando, como digo, las distintas esferas de la libertad de cada cual con la de sus semejantes. Precisamente de eso aborda el dilema del que hablábamos al comienzo, cuando la libertad de cada cual choca con la de los demás. Precisamente esto nos hace desembocar en uno de los elementos últimos del texto que aquí se propone, que es una reivindicación por parte de un profesor de filosofía tristemente fallecido, malagueño, de Coín, Javier Muguerza, que pasa por ser probablemente uno de los grandes padres del pensamiento ético en España. Como digo, Javier Muguerza, gran estudioso de Kant, reivindicaba lo que él llamaba el principio de la disidencia, el principio que pasa por no solo tratar a cada ser humano como un fin en sí mismo, sino precisamente y por mor de esa capacidad o de esa irreductible condición del ser humano como un reino en sí mismo, no como un instrumento de cualquier otro fin, la capacidad última, como decimos, de decir no, de ser disidente. Es decir, subrayaría Javier Muguerza, no solo no existe una obligación ética de ser fiel al derecho, a pesar de que Kant establezca una cierta relación casi de jerarquía o de dependencia o de derivación del derecho respecto a la moral, ¿no? En una suerte de derivación del derecho positivo respecto del derecho natural, ¿no? Como digo, no solo es que no exista esa obligación moral, sino que, subrayaría Muguerza, lo que existe es el deber, el compromiso moral de desobedecer el derecho, es decir, de ser un disidente, de decir no, del preferiría no hacerlo, de Barleby, el escribiente, la obra de Emerville, de la que tomamos, evidentemente, en un préstamo de sobra conocido por cualquier lector o lectora, el título para nuestro trabajo, el cual se encierra o se termina sin dar una solución, precisamente porque el choque, el conflicto del dilema que se plantea al principio y que tiene que ver con la pulsión que existe entre la lucha por el derecho y la lucha con el derecho como arma, nos hace que, quizás alejándonos de esos principios universales metafísicos kantianos, tengamos que resolver cada conflicto legal, cada conflicto moral, acudiendo al caso concreto y sabiendo de antemano que probablemente no tenga una solución ex ante, a priori, definitivamente única, unívoca y cierta. Espero que haya sido de su interés y espero que la lectura del texto pueda aclarar mucho más que estos breves minutos introductorios. Muchas gracias.